Amados amigos, es un verdadero privilegio para mí tener esta nueva oportunidad de comunicarme con ustedes una vez más para continuar con la lectura y los comentarios acerca del libro de Juan, el discípulo amado de nuestro Señor. Y pues vamos a continuar hoy con lo que es el capítulo número 6 de Juan, recomendándoles que ustedes hagan un poco de recuento acerca de qué fue lo que vimos en la clase pasada y cuáles fueron esos mensajes más importantes que la palabra pues les dejó en el corazón, que las enseñanzas y las palabras de nuestro Señor, que son como leyes que caen como gotas de agua, pues en realidad nosotros hayamos podido comprenderlas, entenderlas y tratar de internalizarlas dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente. Entonces, hagan un recordatorio de qué fue lo que pasó en la clase anterior, donde nosotros vimos realmente lo que sucedió. Voy a ponerme un poquito los lentes. Y pues vimos que el Señor había sanado en el sábado, que hubo una discusión en cuanto al sábado, qué se puede hacer, en cuanto qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el sábado, la identidad del Señor como hijo y pues básicamente esto, ¿no? Principalmente. Por supuesto que a la vez que su poder milagroso de ejecutar unos milagros tan maravillosos, tan importantes y además que sirven pues de testimonio de quién es nuestro Señor. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el capítulo número 6, pues pidiéndole a Dios que nos ilumine el corazón, con su palabra y nos dé entendimiento y nos llene con más y más de su amor y de su sabiduría. Leamos pues el capítulo 6 de Juan. Después de esto, el Señor fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió el Señor a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó el Señor los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces el Señor dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en un número de 5,000 varones. Y tomó el Señor aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que el Señor había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo el Señor que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y el Señor no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron al Señor que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca,
y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que el Señor no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que el Señor no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando al Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió el Señor y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió el Señor y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. El Señor les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Interesante. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, así lo llamaron, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Y el Señor respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? El Señor les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo el Señor en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque el Señor sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces el Señor a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El Señor les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y así termina el capítulo 6 del libro de Juan, que es muy interesante y está muy bonito. Y vamos a ir entonces tratando de desmenuzar un poquito las ideas, los mensajes que se transmiten allí, que me van tocando el corazón a mí y que yo también les sugiero a ustedes que ustedes lo vayan haciendo en grupo, que lo vayan haciendo en particular, solo, pues como sea que sea la situación en la que usted se encuentra. En grupo es más bonito, siempre que se mantenga un respeto, si son todos creyentes en el Señor, esperamos, porque si no, entonces se reúnen los que quieren atacar al Señor, y esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que las personas que se sientan a leer al Señor es porque quieren conocerlo, no atacarlo, ¿verdad? Y bueno, Dios los libre de hacer esas cosas a muchos. Pero bueno, entonces ustedes pueden discutir entre ustedes, buscar información, de pronto para la siguiente reunión traen algo que hayan investigado, que puede complementar un poco la sesión de reunión pasada, y así van, no tienen por qué apurarse, si necesitan estudiar mucho más detenidamente y, ¿cómo se dice?, un poco más despacio, necesitan ir y necesitan 2 reuniones, bueno, háganlo. Eso no importa. Al Señor le place y le complace que nosotros dediquemos el tiempo que nos ha dado para vivir en esta vida, estudiándolo y entonces tratando de comprenderlo mejor y entonces hablando sobre él con mucho respeto, con mucha reverencia, con mucho amor y buscando conocer más y más de él. Entonces, bueno,
Voy a comenzar entonces con los comentarios al capítulo número 6. El primer comentario que quiero hacer es que me llama la atención el versículo número 2, donde dice que una gran multitud lo seguía. Él estaba, por supuesto, aquí en el territorio que conocemos como el reino de Israel. Cuidado con esos comentarios que se hacen por ahí en algunas doctrinas que dicen que nadie lo seguía por allá y que fue rechazado por todo el mundo, no es verdad. ¿Okay? Los que rechazan al Señor son los que quieren mantener sus doctrinas y sus iglesias. Pero la gente está muy sedienta del Señor desde aquellos tiempos hasta hoy y hasta la eternidad. El segundo comentario que quiero hacer es que me llama la atención, como dice el Señor, desde el versículo 4, dice: y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó el Señor los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Qué bonito, ¿no? En realidad el Señor le estaba diciendo a Felipe esto, como dice aquí mismo, ¿no? Para probarlo. ¿De dónde compraremos pan? El Señor está probándonos. ¿Qué vas a responder cuando el Señor te dice: ¿de dónde va a salir tu milagro? ¿De dónde crees tú? ¿Tú crees que te viene un milagro? Sí. ¿De dónde crees que va a salir tu milagro? ¿De dónde crees que va a salir pan para alimentar a tal multitud de personas? Una cosa así tan grande, pues, y tan, bueno, de tantas dimensiones. ¿De dónde? Pero el Señor en realidad se consigue con un pueblo que no está preparado, que no conoce cuál es ¿cómo se llama?, la misión del Mesías, que no está familiarizado que habían olvidado de pronto aquel poder grandioso con que el Señor había abierto los mares, y entonces el pueblo pudo escapar de las manos del faraón y atravesar el mar Rojo. Y estas cosas, no, parece que no se había profundizado y se había perdido un poco como que esa noción y esa fe en el Dios creador que es poderoso y que todo lo puede hacer. Entonces dice: ¿de dónde sacaremos nosotros pan para alimentar a toda esta gente? ¿Cómo haremos, Señor, nosotros para pasar por esta tribulación que estamos atravesando? ¿De dónde serás si no es de ti? Porque yo me imagino que el Señor estaba esperando que Felipe le dijera: Señor, ¿cómo me vas a preguntar esto? Tú eres la fuente, es de ti de donde va a salir. ¿Cómo me vas a preguntar esto? Y ya habían visto una cantidad de milagros y una cantidad de cosas, pero es que nosotros somos duros. El asunto de la fe y crecer en fe hacia el Señor es un asunto que es fuerte en nosotros, somos muy duros. Y a pesar de que a veces vemos cosas que son verdaderamente sobrenaturales, nos cuesta reconocer y decirle: Dios, esto lo hiciste tú. ¿Dónde conseguirá el Señor un corazón así que diga: Señor, mira, ¿sabes qué? Es que no pudo haber sido otro sino tú? El Señor está buscando una fe así. Entonces le pregunta el Señor a Felipe: ¿de dónde crees tú que nosotros podremos comprar pan para alimentar a este gentío? Entonces aquí le dice Felipe: 200 denarios de pan no bastarían. Es decir, el Señor nos pregunta de las cosas sobrenaturales y nosotros seguimos respondiendo con una mentalidad terrenal y de poca fe y además de poca, ¿cómo se llama?, conciencia o despertar espiritual. Porque nosotros tenemos que tener una conciencia, bueno, el Señor nos va despertando y nos va llevando hacia una conciencia del mundo espiritual, porque el Señor es espíritu.
Dios Padre es espíritu, es el espíritu que estuvo encarnado en ese cuerpo que conocemos como el Mesías. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar esa fe en lo espiritual, porque en lo espiritual es donde se producen y donde nacen las cosas primero, antes de que sean materializadas. Y esas cosas, eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a comprender cuando nos metemos en este camino, porque nuestro Señor nos lo demuestra a cada rato. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente, sobre todo nuestra mente que está tan alimentada por el mundanismo, la ciencia, la filosofía y todas estas cosas, y de que si tú no ves, no crees y no sé cuánto, que de eso se encargó el mundo, de lavarnos el cerebro y decirnos que nada, que lo que no vemos no existe. Cuidado, porque hay que ser como un niño, dice el Señor, para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces no se lo pierda usted. Sin embargo, a pesar de que Felipe estaba contando el dinero y sabía que no iba a alcanzar a comprar pan para todas esas personas, ¿no? Sin embargo, llega Pedro y le dice, Señor, llega Andrés y le dice, Señor, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Sin embargo, Andrés tuvo esa iniciativa de ir a buscar, mira, hay una persona que tiene algo para alimentar a los demás, Señor, pero eso no es suficiente. Y entonces el Señor le dice, bueno, yo con eso que tú me estás trayendo, yo voy a hacer algo grande. Siéntalos a todos. Y entonces el Señor mirando al cielo, dio las gracias por aquello que se había presentado, que se le había presentado con fe, con confianza de que el Señor haría algo con eso, y entonces hizo la multiplicación y alimentó a tantas personas. Entonces, una de las cosas más importantes aquí es que en lo particular, cuando yo leo estas cosas, yo digo, Dios mío, es que de verdad que tú eres poderoso y que tú puedes hacer maravillas y que puedes hacer cosas muy grandes por aquellos que van a buscarte, por aquellos que te están siguiendo, por aquellos que quieren conocerte y que quieren ir a escuchar de tu palabra. Porque tengamos en cuenta de que no es hacia el Señor no estaba haciendo este milagro y estas maravillas para los que estaban cómodos en su casa y no querían saber nada del Señor o que tienen otras prácticas y están interesados en otras cosas. No, para ellos no. El Señor estaba haciendo un verdadero milagro para aquellos que están acompañándolo y para los que están siguiendo, que quieren escucharlo, que quieren conocerlo, que se meten en este libro a conocerlo y a querer creerlo, porque a veces en el principio, cuando salimos de la universidad y pasamos por toda la vida haciendo cualquier cantidad de cosas y creyendo cualquier cantidad de cosas, y a uno le pasa su momento crucial, ¿no? Y entonces, como una salida de Egipto, una cosa así, bueno, grandísima, y empieza uno entonces a leer este libro, yo particularmente le pedí al Señor y le decía, Señor, crece mi fe, porque yo era una mujer sin fe. Yo no sabía lo que era fe. Yo decía, Señor, yo leo estas cosas tan hermosas, pero yo quiero que tú me llenes de fe, yo quiero creer en ti, yo quiero saber lo que es adherirse a ti, creer en ti. Yo necesito esto para sobrevivir, para seguir, para andar, para caminar. Entonces, creamos en estas cosas y vamos leyendo esto y pidámosle al Señor fe en lo sobrenatural, en lo imposible. ¿Cómo puede alguien, si no tiene el poder tan maravilloso que tiene el Señor, cómo puede alguien multiplicar un pequeño número de panes y de peces, si no es el propio Dios? Y hacerlo para bien y por bien de los que estaban allí buscándolo, que querían conocerlo, que habían escuchado. Decían,
aquí este es el Mesías, hay que irlo a ver, hay que irlo a conocer. Necesitamos nosotros tomar este regalo que está llegando en este momento. Entonces pidamos fe y seguro que la recibimos, en tanto y en cuanto nos mantenemos así pegados de esta información y la comenzamos a digerir y a hacer nuestra. Entonces, bueno, se produce todo este asunto, este asunto maravilloso, donde el Señor alimenta a los que le van a buscar. Y esto es algo así asombroso. Una persona puede estar, bueno, pasando por situaciones súper difíciles, y de pronto entra en los predios del Señor y parece mentira a los ojos de cualquiera, pero a esta persona puede dar testimonio de que el Señor se encarga de enviarle su sustento, se encarga de darle la promoción y de completar aquello que no podía. Es un asunto maravilloso, pero ¿para qué lo hace el Señor? ¿Para que usted se quede enamorado sabiendo que Él lo ama? No, el Señor lo hace para que usted siga en sus caminos, siga buscándolo y siga alimentándose con este pan de vida que es su palabra. Su palabra es pan de vida y su palabra es espíritu. El espíritu, el pan de vida es un pan que es una palabra llena de vida que le da vida al alma. Nuestro cuerpo carnal se alimenta de comida física. Nosotros comemos vegetales, frutas y algunas carnes, no sé cuánto. Pero el alma, si usted no la alimenta con este pan, usted la está alimentando con basura, con falta de fe, con desesperanza, con malas palabras, con ideas equivocadas, distorsionadas y además en muchas ocasiones en contradicción con lo que el Señor quiere que usted alimente su alma. Y entonces ahí en consecuencia se producen una cantidad de problemas y de consecuencias pues, que son negativas a usted. Y eso es precisamente lo que el Señor no quiere. El Señor quiere que usted alimente su alma con agua viva y con pan de vida, como acabábamos de ver en el capítulo anterior. Dice, ¿cómo se alimenta el alma? Señores, se alimenta así. El alma está compuesto por lo que es mente, corazón y la voluntad, que es pues esa fuerza que nos lleva a hacer cosas, a movernos, la voluntad. Entonces, esto es pan para nuestra mente, para nuestra conciencia, para el intelecto. Nosotros necesitamos tener información de Dios, de cuál es su poder, de cuál es su nombre, de dónde vino, de dónde salió, cómo es que él piensa, qué es lo que a él le parece que es bueno, qué es lo que a él le parece que no es. Ese es un conocimiento con el cual nosotros debemos llenar y alimentar nuestra mente, para que en el momento de la prueba, o menos pensado, nosotros recordemos, ya va, espérate, no, esto no lo voy a hacer porque yo recuerdo que el Señor dice que esto no. El mandamiento del Señor no dice que yo, queriendo ser hija de ella, pueda hacer una cosa como esa, no puedo ser, no, Señor, ayúdame, por favor, déjame salir corriendo de aquí y hacer algo que a ti más bien te plazca. O al menos contenerme con la fuerza de voluntad salir corriendo y no hacer aquello que no te place. Entonces dije, el alma está compuesta de mente, corazón y voluntad, y en el corazón están los sentimientos. Hay sentimientos de toda clase y de toda naturaleza. Bueno, alimentemos el amor hacia Dios, porque sí sabemos que Él nos ama, pero aprendámosle a amar de la manera en que Él quiere que lo amemos, ¿no? Entonces, bueno, seguimos aquí. Es bien interesante ver aquí, ¿no?, que en el versículo 14 se nos dice que estas personas, después de haber visto estas grandes maravillas, ellos dijeron que verdaderamente Él es el profeta que había de venir al mundo, es decir, ellos reconocieron que era el Mesías que iba a venir al mundo. Entonces,
el Señor, entendiendo que querían apoderarse de él y hacerle rey, entonces se dio a la retirada, lo mismo que estamos diciendo, salió corriendo y se fue solo al monte. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque el Señor, habiendo hecho esta gran obra de la multiplicación de los panes, aquella multitud dijo, nada, este es el rey que nosotros queremos. Nosotros queremos un hombre así, con esa fuerza y con ese poder. Queremos hacerlo rey, que nos dé las cosas, que nos provea. Porque dice, querían apoderarse de él. Quiere decir que allí habían algunas no muy buenas intenciones. Entonces el Señor salió corriendo, porque no es ese el tipo de liderazgo que el Señor estaba buscando. El Señor no vino a hacerse un rey político del mundo o de una nación o de una ciudad, aunque eso fue lo que en ese momento a esta gente se le ocurrió, porque a nosotros se nos ocurren cada cosa más malas y malvadas, porque no tenemos espiritualidad. Y entonces el Señor tuvo que salir corriendo, porque ese no es el reinado que Él busca. El Señor no busca el reinado terrenal como lo terrenal, como lo tenemos nosotros concebido en nuestra concepción, en nuestro entendimiento de lo que es un rey político, pues un rey gobernador. No, el Señor viene a ser el rey de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro amor y de nuestra voluntad de ir a hacer las cosas como a Él le gusta. Ese es el reinado del Señor. Es un reinado espiritual en la tierra, es decir, en el corazón, en el alma de la persona. Ese es el reinado que Él estaba buscando en aquel momento darnos a conocer. Pues porque por supuesto el Señor nos habla muchísimo del reino de los cielos se ha acercado. Él es rey. Y no me hagan ustedes a mí rey político de ustedes, yo soy rey, yo soy el reino de los cielos se acercaba, soy yo, es Él. Entonces siempre el Señor pasó muchas dificultades, nuestro Señor en su venida, porque el Señor nos encuentra verdaderamente vacíos de espíritu. El Señor nos encuentra sin fe, desesperados y sin esperanza cuando nos consigue. Tiene que hacer muchísimo trabajo el Señor. Entonces, esta parte es bien interesante. Él salió y se fue de allí, se fue solo. Después de haber estado con tanta gente, yo me imagino que se sintió tan vacío, tan triste de las intenciones de esta gente y salió solo y se fue al monte donde él iba a orar, pues, y a meditar. Bueno, por supuesto, aquí pasa otro evento maravilloso y sobrenatural que queda descrito aquí y que, bueno, a mí ya pues esto no me extraña porque el Señor es todopoderoso, y es que el Señor pues caminó sobre las aguas y pues así se movía. Nosotros vamos a ver, bueno, primero que lo acabamos de leer, entre aquella multitud que lo venía a él a buscar, el Señor se desapareció, se salió al monte. ¿Cómo es esto posible? Sobre las aguas caminaba el Señor y iba de un lado al otro. Lo hemos visto en otros pasajes también, lo vamos a ver tal vez. Hemos visto que el Señor en el medio de la sinagoga, donde querían apedrearlo, de pronto Él mismo se hacía imperceptible y encontraba la manera de salir. Hay un pasaje en las Escrituras que tal vez vamos a ver pronto, que es cuando el Señor sube al monte con Pedro y no sé si es Juan, y entonces ellos son testigos de la transfiguración del Señor, donde Él tiene un encuentro con Moisés y con Elías, donde Él se emblanquece, o sea, se convierte como en una figura completamente de luz, translúcida y de luz. Estos detalles son importantes porque Dios es luz
en el primer capítulo lo vimos, es verbo, es la luz, porque el origen de todo es la chispa divina de luz que proviene del Espíritu Sagrado Santo de Dios, del Dios creador, bueno, y Dios absoluto de todas las cosas. Entonces, esto es un aspecto de la naturaleza de nuestro Señor, puesto que nuestro Señor es el propio Espíritu Santo. Estas cosas, cuando las empezamos a leer, nos empezamos a dar cuenta de quién es el Mesías. El Mesías es una persona con un poder sobrenatural que además llama muchísimo la atención, que teniendo esta capacidad y esta facultad, porque verdaderamente es Dios en la tierra, cuando es llevado a la cruz, se deja crucificar. Esto es tremendo, ¿ok? Es tremendo, porque Él viene a cumplir con su misión. Y comprender su misión es algo que verdaderamente implica o nos impone a nosotros tratar de comprender las cosas desde una óptica verdaderamente espiritual y basada en las Escrituras, para poder comprender algo que a la mentalidad humana nos parece absurdo. ¿Cómo te vas a dejar matar si todos aquí ninguno de nosotros se quiere morir? Nosotros luchamos por la vida. Y el Señor viene a dejar que hagan con Él, ¿okay?, lo que Él vino a cumplir, puesto que todas estas cosas eran sabidas por el Señor. Es tremendo. Por eso nosotros tenemos que comprender en la lectura de las Escrituras que nosotros aquí en la tierra física somos totalmente opuestos y pensamos de manera opuesta a cómo es la vida en los cielos y en el mundo espiritual. Es totalmente opuesto. Dicen los cabalistas que esto es el reflejo contrario de lo que hay arriba en los cielos. Porque la cabalá judía, la mística judía es interesantísima, pero yo recomiendo meterse en esos estudios después de que usted está bien profundo, arraigado y enraizado en el conocimiento de quién es el Señor. Porque, como sabemos, la tradición judía no reconoce que nuestro Señor es el Mesías, y es lamentable, no lo reconoce en este momento, pero sabemos por las propias Escrituras que va a llegar un momento en el que sí, porque este es el tiempo contado de los gentiles, es decir, de nosotros los apartados, para que los que fuimos llamados nos metiésemos en este redil a los que nos ha llamado el Señor. Entonces, es importante que en la medida que usted va leyendo, usted también se vaya llenando de esto y diga, o sea, mi Dios, mi Señor, Dios Espíritu en Cristo, que además ya es Dios Espíritu hoy día, porque vive en el Espíritu, regresó al Padre Espíritu, tiene tal poder que podía caminar sobre las aguas, se me olvidó la palabra, podía escudriñar, no sé cómo es que se dice, bueno, salirse así rapidito sin que nadie lo viese, podía transfigurarse, podía hacer tantas cosas sobrenaturales. ¿Cómo no me va a ayudar el Señor en esta situación en la que yo estoy pasando, en esta ayuda pura, sincera que yo necesito, que mi familia, que mi hijo, porque también tenemos que tener responsabilidad sobre nuestros hijos en nuestra relación con Dios y todas estas cosas? Esa es la naturaleza divina del Señor, y eso quedó escrito por sus testigos, y sus testigos fueron los discípulos que dejaron
estos testimonios por escrito para el pueblo de Israel y en consecuencia para la humanidad. Tremendo, ¿ok? Entonces, bueno, el Señor nos pide a nosotros creer en que Él es el Mesías enviado por Dios. Que Él es el Mesías enviado por el Espíritu de Dios. Les pide a ellos que en realidad la obra del ser humano es crecer en la fe de que el Señor, en el contexto en el que estamos hablando, en que este pueblo crea que Él es el Mesías que había sido profetizado, que Él era el que estaba desde el principio en la creación y durante todas esos eventos descritos donde se nos dice que el Señor Espíritu hablaba, puesto que el Señor es el Verbo. El Señor está pidiendo, crean esto, porque he venido pues a salvar al mundo de sus pecados, vine a perdonar, en otras palabras. Yo vine a perdonar a los que han pecado y vengan, por supuesto, arrepentidos, ¿no? Y entonces aquí hay un comentario que la gente pues le dice que, porque él está hablando de que él es el pan, la comida del alma para la vida eterna. Y entonces le dicen, bueno, sí, nuestros padres comieron pan del cielo porque Moisés se lo dio a comer y el Señor les dice que no les dio Moisés el pan del cielo, sino el Dios Padre, el Dios Espíritu. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es decir, él mismo se está llamando el pan. Bueno, y dice acá, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Parte de estas cosas ya las vimos en la conversación que el Señor tuvo con la mujer de Samaria, donde le dice, si tú coman de este pan que soy yo. Comer en el sentido espiritual significa alimentarse, es decir, creerlo. Yo voy a tomar esta información para mi alma, esto es así. El Señor es el pan de la tierra. Esto es lo que alimenta mi corazón, saber que yo cuento con el Señor, saber que Él es el Dios, saber que yo creo en el Dios verdadero, que da vida, que ayuda, que perdona, que salva, que abre el camino para su pueblo. Ese es un pan que produce un fruto maravilloso en el alma del ser humano, que es una paz impresionante. Tener esa confianza de que nosotros estamos alimentando nuestra alma con un Dios vivo y verdadero que además vino en persona al mundo y que ahora está presente en donde usted está y aquí donde estoy yo también, y está donde es llamado, donde es invocado su nombre. Eso es algo tremendo. Bueno, dice, es una cosa preciosísima la que nos está entregando aquí, es un regalo, es una ley prácticamente, que él dice que él dice que todo el que cree en él es porque se lo dio su Padre, porque se lo dio el Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es el que riega la semilla de la fe y cae en diferentes tipos de terrenos, como conocemos esas parábolas maravillosas va a ser bellísimo poder entrar en ese terreno de las parábolas hermosísimas del Señor. Y dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Es decir,
El Señor nos está ofreciendo aquí un regalo maravilloso. Y yo al principio, cuando comencé a caminar estos caminos y a mirar estas cosas, yo decía, bueno, yo la verdad es que yo no me merezco ninguna de estas cosas. Y yo decía, qué bonito que Él le pueda dar pues la vida eterna a una persona. Me costó trabajo, como digo, pedirle al Señor, alimenta mi fe en creer todas estas cosas que tú estás ofreciendo, porque yo tenía que pasar por un proceso de conocimiento, de lectura, de oración, de intimidad con el Señor, de tiempo, de conocerlo, bueno, de cambiar muchas cosas, muchos, digamos, malos hábitos o hábitos innecesarios, estructuras mentales, paradigmas, creencias equivocadas, una cantidad de cosas. Pero qué bonito es cuando el Señor va limpiando todo esto de nuestro conocimiento, de nuestra mente, y la vamos llenando con este nuevo conocimiento y decimos, es que el Señor dice que el Espíritu es el que entrega, el que coloca la semilla de la fe en el Señor, y que el Señor, en el tiempo preciso, justo, cuando sea el momento de llamar a sus seguidores, a sus hijos, a los que creen en Él, a los que desarrollaron la fe en el Señor, Él los va a llamar y les va a dar, pues, un lugar en la vida eterna. A mí me parece que es como un regalo grandioso, maravilloso y adicional. Lo digo así, y lo digo también en el sentido de que tenemos que tener también un poco de cuidado con estas cosas, porque nosotros vamos al Señor no queriendo en realidad morir, sino queriendo aprender a vivir con sus principios para recibir bendiciones también y para, no sé, es como una necesidad de no querer vivir de la manera antigua, ¿no? Es algo que a uno lo mueve por dentro y uno dice, no, yo no quiero seguir viviendo de la manera antigua, yo quiero vivir así como el Señor quiere que yo viva. Y quiero tener ese pensamiento concentrado en las cosas de Dios, en tanto y en cuanto yo estoy haciendo mis trabajos, mis quehaceres, mis cosas y cumpliendo con los roles X sociales que yo tenga, pues en mi casa, donde sea. Nosotros, no, porque exista este gran regalo, no es que vamos a entrar aquí como, lo digo porque muchas personas etiquetan a los cristianos y etiquetan a las personas que aman la palabra, de que están pensando todo el tiempo en morirse porque la vida eterna es mejor que la vida terrenal. A mí no me queda ninguna duda de que eso sea así, si es que realmente ganamos la oportunidad de ir al cielo, porque hoy estamos vivos y bueno, mañana no sabemos, ¿no? Y podemos cometer un error mañana y perdemos la salvación, o mira, ya no calificamos, vamos a decir así, puede suceder, ¿por qué no puede suceder? Entonces, tratando de aferrarnos a estas cosas, lo que quiero decirles es que lo más bonito es recibirlo, porque el Señor hace una oración muy bonita en Juan por los discípulos que Él deja en la tierra y por los que van a creer a través del testimonio de ellos, pero no para que se los lleven y les quiten la vida, no, sino para que seamos sal en el mundo. El Señor en realidad quiere tener en la tierra una nación, una familia que le dé gloria, que lo reconozca, que diga el Señor es mi ayuda, que diga Dios existe. Esto el Señor no quiere que se pierda. Por tanto, ciertamente tenemos un regalo después de nuestra vida, los días que el Señor nos haya dado sobre la tierra. El Señor nos dice, tengo un regalo para ustedes. Sin embargo, no nos concentremos, digo yo en lo personal, en ese regalo, sino que tratemos de bajar el reino de los cielos aquí. Y ahora, en este momento,
haciendo la voluntad del Señor que quedó escrito aquí, aquí plasmado. Y entonces nosotros podamos vivir con esa alegría, en esa relación íntima con el Señor. Que nosotros podamos, llenos de esta fe y llenos de este amor, transmitirlo a las personas cercanas que tenemos como responsabilidad. Porque a veces nos volvemos muy religiosos y queremos imponer nuestras doctrinas falsas que nos habían dicho y pegarle con palos y espadas y martillos a las personas para que crean lo mismo que uno. No. Eso no lo tenemos que hacer. Porque yo me imagino que usted que está escuchando este video lo está haciendo porque a usted le salió del corazón hacerlo. El Señor a lo mejor le puso en el corazón, escucha esto. No porque usted esté ahí ni para criticar al Señor, ni porque esto le parece absurdo, porque no tiene sentido que usted pierda el tiempo en esto. Usted tiene que ser que está interesado en las cosas de Dios porque el Señor le puso una semilla de fe en su corazón. Y usted sabe que tiene necesidad de conocer a Dios y de ponerse en, ¿cómo se dice esto? De reconciliarse con Dios, de reconciliarnos. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Esa tiene que ser la intención, purificarnos. En verdad que teníamos mucha basura y mucha maldad. Yo no sé si ustedes, yo me imagino que sí, que ustedes van a estar en la capacidad de reconocerlo desde la profundidad de su corazón y tal vez públicamente llegar a reconocerlo entre sus amistades, su casa, su esposo, sus hijos, porque la humildad es una característica de aquellos que son llamados por el Señor, no porque lo diga yo, sino porque yo lo leo. Los hombres llamados por Dios fueron hombres sumamente humildes, de corazón y mansos de corazón. Entonces, el Señor nos llama no para la muerte, sino para una vida más bonita, para una vida más llena de vida por dentro, de esperanza, para una confianza en que el Señor nos está escuchando nuestras oraciones, por aquellos que el Señor nos ha dado a amar y a pedir por ellos y por nosotros también, porque somos humanos y el Señor sabe que nosotros vivimos en un mundo físico donde tenemos que hacer una cantidad de cosas. Y el Señor conoce cómo se maneja, la sociedad, la economía, todas esas cosas. El Señor no se le escapa ni un solo detalle. Pero ciertamente, a mí me llama la atención aquí que el Señor nos está diciendo que tiene un regalo maravilloso, y es la vida eterna. Y de esto habla el Señor, prácticamente desde el versículo 25 hasta el versículo 51, que Él dice que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos pues que practicaban no solamente la ley de Moisés, sino todo su Talmud y todas sus tradiciones y todas sus cosas, ¿no? Decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y entonces aquí empieza esta parte de las palabras del Señor que suenan bien fuertes, porque inclusive vemos que sus discípulos dicen, de verdad que estas palabras son bien duras, ¿quién las puede oír? ¿No? Duras esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando el Señor dice, fíjense ustedes, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Recuérdense que yo insisto en que el Señor está hablando a un nivel espiritual
y los que estamos oyéndolo a un nivel sumamente terrenal, donde esto suena de terror. Además, que hay que conocer que en la Torá, en lo que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, se establece una ordenanza, un mandamiento al pueblo de Dios, ¿no? Y es no comer sangre. No bebe sangre, el pueblo judío no puede beber sangre. Por eso es que ellos le hacen un tratamiento a las carnes, donde ellos tienen que desangrar las carnes a un punto donde no... Ellos tienen sus propias maneras de, ¿cómo se llama?, de preparar las carnes para la comida. Eso se llama kosher, ¿no? Que es la comida kosher, porque el Antiguo Testamento establece y nos da esta información importantísima, y es que el alma se encuentra en la sangre. Y este es un dato interesantísimo, porque además la misma palabra en el Antiguo Testamento nos dice que el hombre no debe derramar la sangre de otro hombre, ni de los animales, sino de una manera específica, porque también los animales tienen alma. Dice el Antiguo Testamento, en algún lugar del Antiguo Testamento, dice que toda sangre derramada clama por justicia. Por eso también está lo que es el mandamiento de no matar. Entonces viene el Señor, que es Dios en la tierra, rechazado y burlado, y además contrastado, y además, bueno, ¿cómo se dice? Se le refutan todas las cosas que dice, ¿no? Entonces, él intenta explicar en un sentido espiritual las cosas que le está diciendo, y el mundo judío lo está entendiendo con la información que maneja, que es pues todo el código legal judío más sus tradiciones. Entonces, cuando el Señor dice coman de mi carne, y si no comen de mi carne, beban de mi sangre, los que no beban de mi sangre, eso es un mensaje fuerte, y además va en contra del sistema, es decir, de la ley. Pero insisto, conociendo la naturaleza espiritual del Señor, en realidad el Señor está diciendo: coman de mi carne. No es que se la coman literalmente, como ellos lo están comprendiendo, ellos lo están entendiendo literalmente. Entonces, cuando tú dices una cosa así y la entiendes literalmente, claro, tú estás diciendo algo que va en contra de la ley, pero él está diciendo: yo vine al mundo para que ustedes tuviesen pan de vida, para que creyesen que yo soy el Mesías. Coman esto, sus almas sean alimentadas, sean saciadas, sabiendo que Dios existe. He venido yo representándolo, estoy lleno del Espíritu Santo. Miren las obras que estoy haciendo. Coman de las cosas que hice en carne propia. Coman, alimenten su alma de esta fe. Miren, a este lo sané, al otro también lo levanté de los muertos, aquí reproduje los panes, esto lo hice en carne. Coman esta carne, coman esto. Sus almas sean llenadas de este conocimiento de que en carne vino el Señor, como dice Emmanuel, Dios con nosotros. Coman sus almas de este pan que es mi carne, y beban de mi sangre, porque mi sangre es vida. Vamos a ver cómo dice exactamente el Señor.
Exacto, todo esto tiene que ver y coman de mi sangre, es decir, sepan que yo sí, pues voy a morir, dice el Señor, pero la sangre que voy a derramar es sangre viva, es sangre derramada para que muchos puedan venir a mí, porque Dios es espíritu. Llénense de esta fe en que vine, en que los visité, y beban de mi sangre, porque mi sangre será derramada para la salvación de muchos. Entonces el que coma de este cuerpo y el que beba de esta sangre para la salvación de muchos, encontrará la vida eterna y se hará hijo del Señor. Es un lenguaje bastante fuerte, rudo, porque pareciera que estábamos llevando al Señor a entrar en estos niveles, porque hay que ver que la refutación, como se dice, cuando somos testarudos y no queremos comprender porque no nos hemos preocupado en alimentar el alma y el espíritu y en estar preparados para su venida, como sucedió en estos días, pues no había una comprensión espiritual de lo que él estaba diciendo. Entonces él tenía que ir más allá y tenía que explicar cosas más fuertes. El mundo que él enfrentó entendía las cosas de manera muy literal. El Señor antes nos habló en uno de los versículos que decía que él tenía que ser levantado en aquel poste para que todo el que lo viera fuese sanado, fuese perdonado. Y él llevó esto como ejemplo de lo mismo que tuvo que hacer Moisés cuando el pueblo se quejaba muchísimo en el desierto de que no tenían esto, de que no tenían lo otro, de que mejor hubiese sido que se quedasen en Egipto, no sé cuánto. Y entonces el Señor se puso tan bravo que mandó víboras y los picaban, y muchos murieron en el desierto a causa de las murmuraciones y de las quejas, porque a veces no entendemos los procesos y nos parecen muy difíciles, pero no los entendemos y nos parecen muy difíciles porque no estamos adheridos de esto. Porque si usted se mete aquí todos los días y bebe de esta sangre y come de este pan que es su palabra, entonces usted puede atravesar cualquier situación difícil de la mano de él, confiado en que va a salir. Entonces el pueblo hebreo en el desierto padece de este asunto, de esta plaga que fue las víboras que envió el Señor, porque se puso muy bravo con ellos y muchos murieron y perecieron. Entonces Moisés, ellos fueron a quejarse y le dijeron a Moisés, mira lo que nos está sucediendo, muchos estamos muriendo porque de verdad que nos hemos quejado demasiado con el Señor y nos quejamos de ti, no sé cuánto hemos murmurado en contra de ti, del Señor o del Señor y de ti. ¿Qué haremos? Pide por favor por nosotros. Y entonces Moisés, que es un hombre manso, que es un hombre humilde de corazón, que de verdad hizo tantas cosas por ese pueblo, difícil y duro para creer, lloró al Señor y el Señor le dijo, mira lo que vas a hacer, tú vas a montar un poste y allí vas a colocar una serpiente, y el que crea en esa serpiente allí montada, entonces serás sano de las picadas de las víboras. Y así fue. Entonces el Señor nos dijo en capítulos anteriores que Él tenía que hacer ese mismo sacrificio, Él mismo, Dios mismo, por su pueblo y por la humanidad. Colgar su carne allí y derramar su sangre en la tierra, para que todo el que lo viere allí, habiendo conocido sus obras y sus palabras,
donde no había mentiras, ni había política, ni había manipulación, ni había intereses personales, se afligiesen y dijesen, ¿cómo es posible, Señor? En verdad, tú viniste. En verdad, mira lo que tú hiciste. Gracias por hacerlo, porque además, al tercer día nos diste testimonio de que en verdad eres el Espíritu de Dios mismo, tú mismo. Entonces, cuando se habla de comer el pan, la carne, beber el agua que Dios da, beber su sangre, estamos hablando de alimentos para el alma, alimentos para nuestra alma. Porque ese pan, esa agua, esa carne y esa sangre son alimentos poderosos, son alimentos que sanan las heridas del alma, que perdonan pecados graves que hemos hecho, que borran palabras y pensamientos terribles que hemos tenido, y que además nos conducen por un camino de vida absolutamente diferente y lleno de gracia y de favor. Y no voy a decir esto diciendo que ahora, bueno, vamos con platillos y bombillos a lo mundano. No. Porque el que escoge este camino en realidad es escogido por Dios para que se cumpla el proceso. Porque muchos desertan, muchos se van porque dicen que es muy difícil. Para algunas personas es muy difícil, y yo no estoy diciendo estas cosas porque yo me esté burlando o yo me esté, ¿cómo se llama?, haciendo que soy más especial que nadie, todo lo contrario. Si he logrado ir pasito tuntum, agradando a Dios, es porque le he pedido ayuda y porque Él mismo me ha ayudado. Porque si Él no me hubiese ayudado y no me ayuda hoy, yo no puedo complacerlo a Él, porque no tengo la facultad. El hombre sin Dios no tiene facultad de complacer a Dios. Puedes complacer al mundo, claro que sí, y hacer las cosas como se hacen en el mundo sin Dios, sin palabra. Pero para nosotros hacer las cosas como Dios quiere, tenía que venir el Señor para derramar, después de su resurrección, para derramar su ayuda a aquellos que lo buscan y que le piden, que son además, en realidad, como Él mismo nos dice, son personas que han sido llamadas por el mismo Dios, por el mismo Espíritu Santo. Eso lo dicen las Escrituras y lo leímos antes en otro, ¿cómo se llama?, en otro de los capítulos. Entonces es tremendo. Sí, es un lenguaje fuerte. Me acuerdo que yo estaba escribiendo unas cosas así cuando estaba haciendo un curso acerca de cómo escribir, de literatura, vamos a decir así. Y entonces yo escribí unas cosas usando un poco este lenguaje y el mundo no lo acepta porque es muy duro de digerir una cosa de estas, es inaceptable. Tienen que ser personas que verdaderamente, sinceramente, el Señor les da esa capacidad de poder entender un poquito y los va preparando en la medida que ellos van avanzando y haciendo las cosas con la voluntad que el Señor nos da y la que nosotros ponemos, porque ese es el libre albedrío. La voluntad es el libre albedrío de nosotros escoger
pasar tiempo con el Señor, escoger leer las cosas del Señor, escoger hacer cosas que le agraden al Señor, escoger lo que le gusta a Él y no lo que me gusta a mí. Esos son esfuerzos que Él mismo pues nos da, pues nos va llenando, nos va cambiando poquito a poco, como digo yo, pasito tum, pasito tum. Y entonces el Señor dice en el versículo 61, dice, sabiendo el Señor en sí mismo que sus discípulos murmuraban acerca de que esto era muy duro, esa palabra era muy dura de decir, el Señor les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Exacto. Por eso dice el Señor, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Espíritu Santo. Y entonces, a raíz de que el Señor dijo estas cosas, muchos de los que le seguían lo dejaron. ¿Por qué? Porque no comprendieron el mensaje espiritual de estas palabras. Porque el hombre en el mundo alimenta su alma con cualquier cantidad de comida e inclusive con otras carnes. Nosotros vemos que el hombre en el mundo, ¿cómo se llama? En la mundanidad, a veces se alimenta su alma con pornografía. Eso es una carne, por ejemplo. O alimenta su alma viendo otras cosas, asesinatos. Esos son carnes también que se va metiendo en su intelecto y en su mente. Pero el Señor dice, yo vine a conocerlos, conozcan mi historia, sepan que fui a la cruz por mi propia voluntad para que ustedes tengan vida en esta vida y después eterna. Y voy a derramar mi sangre por amor. Es una sangre derramada diferente. Es por amor. Es una carne entregada de manera diferente. Es por amor. Porque es esta carne y es esta sangre lo único que ha sido derramado para tu vida, para que tú tengas vida, para que tú vivas con esperanza y lleno de amor. Esa es la importancia de que es comerse uno la carne que el Señor, en la que el Señor vivió, en la que el Señor habitó como templo. Y la sangre es su espíritu, como dije, su propia alma derramada, para que nosotros pudiésemos tener esta vida y esta esperanza y esta ayuda que además necesitamos tanto en todos los tiempos. Porque este tiempo es difícil, pero también los tiempos pasados fueron difíciles y esperamos que no sea así en el futuro, pero a cada uno de nosotros tiene un tiempo específico y un reto para buscar al Señor. Y entonces, bueno, el Señor aquí se dice al final de este capítulo que muchos se fueron y se alejaron porque esto les pareció ofensivo y además sumamente grotesco, porque no entendieron el mensaje espiritual del pan y de la sangre para el alma, como alimento para el alma, y entonces muchos se fueron. Pero los que se quedaron con él, pues sus 12, y dice el Señor, no los he escogido yo a ustedes, e inclusive al que va a ser utilizado para entregarme, dice el Señor. Entonces, bueno, aquí se termina la parte de esta historia tremenda y espectacular, que yo espero que de verdad
les sirva un poco para comprender un poquito las escrituras, porque bueno, de alguna manera así la entiendo yo y así la siento yo y bueno, y bueno, pónganme sus comentarios y todas las cosas que ustedes quieran colocar allí, si ese es su gusto. Y yo sigo trabajando en estas cosas con muchísimo amor y con muchísimo respeto hacia todos ustedes y con mucho amor hacia mi Señor. Dios los bendiga, muchísimas gracias y hasta luego. Será hasta una nueva oportunidad.